Hola, muy buenos días, chicos. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar lo que es el tema 11. Bien, entonces empecemos, ¿sí? Bien, las células plasmáticas, ¿sí? Estas células plasmáticas son productoras de policías, son productores de anticuerpos. Ustedes saben que un anticuerpo es el que nos defiende, ¿sí? Y bueno, en estas células plasmáticas vamos a ver que van a presentar lo que es un núcleo con grumos, ¿sí? Con grumos de cromatina densa, es decir, la cromatina va a estar apretadita, vamos a decir, ¿no? Apretadita, ¿sí? Y eso es también lo que habíamos dicho en la anterior clase, que hay muchas células que van a presentar diferente forma o disposición también de su cromatina. En otros va a estar condensada, en otros menos y tal, ¿no? Bien, también los eritroblasto es una célula bebé, un eritrocito bebé. Y cuando es un eritrocito bebé, pues vean, tiene su núcleo, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar en estas células, por ejemplo? Va a presentar una condensación gradual cada vez, ¿sí? Se va a ir apretando más nuestro jefecito, se va a ir condensando más, ¿sí? Poco a poquito, ¿no? ¿Sí? De la cromatina durante su maduración, ¿no? Entonces, poco a poquito la cromatina se va a ir condensando durante su maduración y saben que al final, cuando ya es un eritrocito pues adulto, ¿sí? Como tal, ya no tiene núcleo, ¿no? Hemos votado, vamos a decir, a su oficina del jefe, ¿no? Bien, sigamos entonces. Bien, el proceso termina en mamíferos con la expulsión del núcleo, ¿sí? Digamos esto, ¿no? Bien. Bien, continuamos. Usted dice, la cromatina, ¿no? Está formada por ADN complejo con proteínas, ¿sí? Es decir, aquí tengo mi ADN y este ADN se va a enrollar en unas proteínas llamadas las histonas, ¿no? Vean, aquí está, imagínense que este es el ADN y se está enrollando en esta histona que está formada por hartas histonas, ¿no? Por eso le vamos a ver cuando se une a estas histonas, como lo vamos a ver como si fuera yoyitos, ¿sí? Aquí como se ve, vean, se ve como si fuera yoyitos, el ADN moviéndose sobre estos, ¿no? Bien, ADN complejo con proteínas que son las famosas histonas, ¿sí? Muy bien, chicos, muy bien. Bien, te dice, las proteínas asociadas con el ADN para formar cromatina se clasifican en dos tipos. Tenemos las proteínas histónicas, las que están aquí adentrito, metiditas, ¿no? ¿Sí? Incluso vamos a ver otra proteína histónica, por ejemplo, la proteína histona 1, que está relacionada en la unión de dos nucleosomas, que no lo podemos ver así, ¿no? Y luego vamos a tener las proteínas no histónicas, las que no son histonas, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintas y lo clasifican de distintas formas. Bien. Y ven aquí ya te manda una pregunta y te dice, en relación a las proteínas que se asocian con el ADN para formar la cromatina, se clasifican en dos, proteínas histónicas y no histónicas. Y aquí te dice, en hemerinas y nesprinas, esto es de la envoltura nuclear, ¿no? Dos. En histónicas y no histónicas, perfecto. Esa es la verdadera clasificación, ¿no? Entonces el 2 es correcto. Bien, bien. Cada vez que se aísla la cromatina, ¿sí? Cromatina, ejemplo, aquí tengo mi núcleo, aquí está mi envoltura nuclear, estos son los poros nucleares, ¿no? Este es nuestro querido nucleolo, donde están los señores Smithers, ¿no? Pero vamos a ver que si nosotros sacamos esta parte de la cromatina, todo esto de acá es la cromatina, aquí está mi jefe, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va lo va a caracterizar? ¿Sí? Que tiene obviamente ADN, una gran cantidad de ADN, ¿sí? Sea condensado o descondensado, y también va a ver pues proteínas, ¿no? Acuérdense las proteínas histónicas y demás, por ejemplo, ¿no? Y va a haber poquito, ¿no? Se encuentra pequeña cantidad de ARN asociado a ella. ¿Cuánto dice? Poquito, poquito. Poquito ARN. Entonces, no te olvides que eso es la cromatina. En cambio, a diferencia del nucleolo, es al revés, como dice, ¿no? Es decir, va a tener harto ARN el nucleolo, va a también tener proteínas y va a tener poquito ADN y este ADN lo llama ADN
vamos a ir viendo más después, ¿no? No lo vamos a poner el ADN. Lo vamos a poner así nomás. ADN, ya está, ¿sí? El ADN, ¿sí? Que es poquitito, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Bueno, estos señores, Watson y Crick, ¿sí? Estos dos, pues han caracterizado a lo que va a ser el ADN, lo han estudiado a profundidad, si quieren, y vean, ¿no? Aquí tienen una maquetita de ADN, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el ADN, modelo de Watson y Crick, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver a este ADN, a nuestro señor Burns? Son en realidad dos hebras de polinucleótidos, ¿no? Vean aquí está mi primera hebra, ¿no? Y hay hartos nucleótidos, por eso voy a ver, hay hartos nucleótidos, ¿no? En esta hebra, ¿no? Porque son en realidad dos, ¿sí? Hay hartos de esto, ¿no? Por eso le vamos a llevar dos hebras de polinucleótidos complementarias, ¿no? Con la de su hermana, ¿no? Se van a complementar. Si es adenina, aquí será timina. Si timina es aquí, se va a unir con adenina. Guanina con citosina y citosina con guanina, ¿no? De forma así. No es tan difícil, ¿no? Dos hebras de polinucleótidos complementarias y antiparalelas, ¿sí? Antiparalelas. Una va a ir hacia allá, y otra va a ir hacia acá, ¿no? Como decir así. Bien, ¿cómo están unidas estas? ¿Cómo se unen? Por enlaces, puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces eso es lo que bien, bien importante, que estas se van a unir por puentes de hidrógeno. Lo vamos a representar aquí, ¿no? Como están nuestros puentes de hidrógeno, ¿sí? Que es una unión covalente o no covalente. Es una unión débil, débil y débil, ¿no? Bien, tiene doble hélice, ¿sí? O un diámetro de 2 nanómetros. Vean ese diámetro tan pequeñito, ¿no? Un diámetro de 2 nanómetros. No se olviden el diámetro de nuestro querido señor Burns ADN, ¿no? Bien, seguimos. Bien, la cantidad de ADN por núcleo varía de una especie a otra. Por ejemplo, en este núcleo hay harto ADN. Aquí menitos, aquí un poquito más pequeñito, por ejemplo, ¿no? Entonces, varía. No todos tenemos la misma cantidad de ADN. Ahora, esta cantidad de nuestro señor Benz está expresada en pares de bases, abreviado como PB, pares de bases, y lo vamos a conocer como el valor C, ¿sí? Es decir, aquí también algo bien importante que menciona, te dice, el valor C es la cantidad de ADN por genoma haploide, ¿sí? Bien, por cada bracito, ¿no? Por cada genoma haploide. Bien, entonces seguimos, muchachos. Aquí te menciona y te dice, las células somáticas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos varias células somáticas que están en todo nuestro cuerpo, ¿no? Las células renales, etcétera, etcétera, ¿no? Son diploides, ¿no? Este es un cromosoma diploide, vean su cromosoma con dos cromátidas hermanas, ¿no? Una cromatida hermana, aquí hay otra cromática, ¿no? Y así es una célula. Después, vean, aquí tenemos con sus 46 cromosomas, vamos a decirlo así, ¿no? Y es diploide porque siempre está en forma de H, ¿no? Es decir, está completita, si quieren, ¿no? Por tanto, vamos a decir que tiene un contenido de 12 de ADN, ¿no? En cambio, las otras, esta de aquí, los gametos, nuestros gametos, ¿sí? Solo tienen, como vamos a decir, como si fuera un C, ¿no? No tienen 2C como tal cual acá, ¿sí? Los gametos son contenidos de ADN reducidos a la mitad, por eso ya no es 12, sino es 1C, entonces el 1 se sobreentiende, directamente C puede ser, ¿no? Presenta una cantidad C de ADN, ¿no? El valor C, a su vez, la cantidad, ¿no? Esto es doble, doble. Esto es solo uno, ¿no? Y vean, por eso son haploides, ¿no? Y ahí está, ¿no? Haploides, solo un bracito, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, los gametos como es su contenido de sus cromosomas dentro de estas células, por ejemplo, ¿no? Solo tienen un hito. Bien.
Bien, los núcleos de eucariotas, el valor C oscila, te dice, entre 107 a 1011 pares de bases, ¿no? Y esto vamos a ir viendo que también según la evolución cada vez va a ir aumentando, ¿no? El número de pares de bases en la celda, vean cómo va diferente en los diferentes organismos, ¿sí? Entonces nunca te olvides, ¿no? Una célula diploide tiene valor 12. Una célula haploide, 1C, ¿sí? Este tiene 46 cromosomas y este solo 23 cromosomas en cada célula. Es por eso que como no es par, le vamos a decir, como no es par, le vamos a decir 1C. Y este, como tiene dos pares, ¿sí? El valor C va a ser 12. ¿Sí? Muy bien, muchachitos, muy bien. Bien, en los seres vivos el contenido de ADN ha incrementado en la escala evolutiva, ¿no? Desde que hemos empezado, y vamos a añadir otros, las primeras célulitas y tal, ¿no? Cada vez el contenido del ADN está aumentando según la evolución, ¿no? Incrementó en la escala evolutiva. Bien, pero vamos a ver que estos tipos no cumplen esta ley, ¿no? De que a mayor revolución, mayor cantidad de ADN se fuera, ¿no? Pero en estos casos no. Ejemplo, en los vertebrados, entre los vertebrados existen excepciones entre el nivel evolutivo y el contenido del ADN. O sea, ¿qué me importa la evolución? Yo siempre voy a tener harto ADN, ¿no? Y estos son estos animalitos, los urodelos, ¿sí? Que tienen un contenido de aproximadamente 30 veces superior al del humano, ¿no? Por eso le hemos dibujado neuroburns grande, ¿no? Porque incluso habíamos visto en anteriores clases que el núcleo de los urodelos es grande, ¿no? Es grande porque tenía mayor cantidad de ADN, ¿sí? Aquí también tenemos otros animalitos, estos peces pulmonados, que también tienen altas tasas de ADN. No se olviden entonces que tiene gran cantidad de ADN, ¿sí? Bien, seguimos. Seguimos muchachitos. Seguimos muchachitos. A ver, ya. Pero esta discrepancia en la cantidad de ADN entre los organismos se llama paradoja del valor C. ¿A qué se refiere? Es como vean, nosotros tenemos, si tenemos un ADN bien grandote, si tenemos un ADN bien grandote, ¿sí? Sabemos que cada gen pues va a hacer algo, ¿no? Codifica algo, alguna estructura, ¿no? Pero también, como es tan grande este ADN, por ejemplo, de los urotelos, digamos, vamos a un ejemplo, o algún otro ser que tenga tanto ADN, y nos preguntamos, ¿y qué hay de estas partecitas que no hacen nada? O sea, es tan grande, pero ¿para qué también si estas partes de acá, que no están pintadas, ¿sí? No me sirve, ¿sí? Es como decir, no me sirve. Es decir, son como unas cajas donde no hay información, ¿sí? Es como unos espacios donde no hay información, entonces no me sirve, es como que, ¿para qué? ¿Para qué tan grande a mi jefe si hay muchas partes vacías que no me dan función, ¿no? Es como decirlo así, ¿sí? Por eso te dice, esta discrepancia en cantidad de ADN entre los organismos se va a llamar la paradoja del valor C, ¿sí? Porque habíamos recordado que el valor C refería a la cantidad de ADN, ¿no? La cantidad de ADN está por encima del nivel mínimo necesario para almacenar la información genética, ¿sí? Necesario para almacenar la información genética, ¿sí? Tenemos tanto ADN, pero solo necesitamos poquitos genes para hacer proteína. Pero aquí estamos viendo que hay espacio, ¿sí? Hay lugares que pues, nos preguntamos para qué, ¿no? Bien. Ahora, y aquí te aclaro un poquito y te dice, ¿no? La mayor parte del genoma de una célula eucariota no es funcional, ¿no? Estas partes que no hemos pintado en esta ropita del señor Bergman, su cara y demás, ¿sí? No es funcional. ¿Qué quiere decir? Lo normal es que sea, ¿no es cierto? Tengo mi ADN, su gen, ¿no? Este gen de acá. De esto lo voy a copiar y voy a formar mi ARN mensajero, ¿no? Y de esto pues voy a hacer proteína, ¿no? Proteína. Pero en esta parte, estos espacios que hay, no hago nada, ¿sí? No hago proteínas, ¿no? Por eso te dice aquí, no es funcional o tiene otras funciones distintas de hacer o de codificar proteínas, ¿no? No te menciona qué otras funciones tiene. Y es por eso que lo llaman la paradoja del valor C, ¿no? Si estas partecitas que no están pintadas no hacen proteína, entonces debe de repente, así,
cumplir otras funciones, ¿no? Pero que no es hacer proteína, que no es hacer proteína. Porque las partes que están pintadas es para hacer proteína y demás. Muy bien, muy bien. Bien, el ARN, por tanto, habíamos dicho que hay ARN en la cromatina. ¿Sí? El ARN asociado con la cromatina representa el 3% de su composición, ¿no? Entonces ahora estamos viendo, les había dicho, ¿no? Que la cromatina tiene harto ADN, harta proteína también y poquito ARN. Pero ahora ya estamos sabiendo con exactitud cuánto por ciento hay de ARN en la cromatina. ¿Sí? Cadenas de ARN nacientes que todavía estaban unidas a la cadena molde de ADN en el momento que se aisló la cromatina. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que han visto? Les he dicho que nosotros, aquí voy a dibujar nuevamente la célula, el núcleo y aquí el nucleolo, ¿no? Una parte más oscurita. ¿Sí? Nosotros para estudiar la cromatina, ¿qué vamos a hacer? Sacar toda la cromatina, ¿no? Sacamos y aquí lo voy a ir estudiando, ¿no? Así, separadito, vamos a decir, ¿no? Estamos estudiando separado la cromatina. Y en el momento que se ha estudiado esta cromatina que hemos encontrado, ya les he dicho, ADN, le hemos encontrado también proteínas y este ADN. ¿Y quién era ese ARN? Ustedes saben que del ADN, como está laxa, ¿sí? Se puede copiar, ¿no es cierto? Voy a copiar y voy a formar el ARN, ¿sí? Y cuando justo hemos sacado este pedacito, cuando justo estaba copiándose, se estaba transcribiendo, ¿sí? Es ese pedacito de ARN que dice que es, ¿no? El 3%, ¿no? Ese pedacito que se estaba copiando y nosotros sí lo hemos sacado para estudiar, ¿no? A eso se refiere. La cadena de ARN naciente que todavía estaba unida a la cadena molde y no se ha soltado. Las que se han soltado, pues no, de repente no están, ¿no? Porque se han debido ir al citoplasma y demás. En el momento que se aisló la cromatina. ¿Sí? Bien, entonces ya sabes quién es ese ARN, ¿no? El que se estaba copiando, pero que no le ha dado tiempito de salir porque se estaba copiando todavía. Muy bien. Bien. Ahora te dice, las fibras de cromatina presentan ADN asociado con proteínas básicas que son las famosas histonas, ¿no? Y es como esta pitita envolviéndose en este yoyito, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este azul es el ADN y se está envolviendo aquí en estas proteínas, son varias proteínas que son las histonas, ¿no? Por eso es que podemos decir el ADN está asociado con proteínas. Y ojo, ustedes saben que el ADN es ácido y estas proteínas te dicen que son ¿qué? Las histonas son básicas. Por tanto, básico con ADN se juntan entre ácidos y básicos se atraen. Claro que sí, es por eso que se abrazan y por eso se llevan bien, ¿no? Bien, estas proteínas, las histonas, ¿sí? Especialmente las de aquí adentro, ¿no? Estas proteínas histónicas, las de aquí adentro, ¿sí? Son bastante estables. Tienen que ser estables. Imagínense que se estén deshaciendo, armando cada rato. No tiene sentido mi cromosoma. Cuando queramos volver a mi ADN, a cromosoma, pues no vamos a poder, ¿no? Porque el yoyo se desarma, se arma, no, tiene que ser muy estable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es organizar a nuestro ADN para la mitosis, por ejemplo, ¿no? No siendo constantemente renovadas, ¿no? Las histonas no son todo el tiempo renovadas, así como hemos visto otras proteínas, está mal, se renueva, ¿no? En cambio, las histonas no son constantemente renovadas como la mayoría de las proteínas. ¿Por qué? Porque también hay que acordarnos que tienen que ser estables y son muy estables, ¿no? Necesitamos que estén ahí bien duritas para envolver al ADN. Bien. Ahora veamos, la cantidad en masa de la histona, aquí tenemos, vean las histonas, estas de acá, esta también es la histona, sí, pero bueno, sí, te dice aproximadamente es igual a la cantidad del ADN, es decir, una proporción 1, ¿no? 1:1. ¿Qué quiero decir? Mis histonas tienen que ser la misma cantidad de mi ADN. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando nosotros envolvamos al ADN, nos sobre ADN y nos falte histonas. ¿No? No vamos a poder dividirnos, no vamos a poder entrar en mitosis, ¿cierto? Porque en la mitosis, acuérdense, los cromosomas ya van a estar muy apretaditos, ¿no? Entonces necesitamos repartirnos. Pero si va a haber ADN así suelto, no nos vamos a dividir, ¿no? Entonces necesitamos que sea la misma cantidad, la misma cantidad. Y por eso está bien decir una proporción 1 de histona, 1 de ADN.
podemos decir 3,3 es lo mismo. Aunque diga el mismo número, queda bien, ¿no? Pero está bien decir proporción 1, igual, igual. No puede haber más ni menos de uno de estos, ¿sí? Bien. Estas histonas son proteínas de bajo peso molecular. Entonces, lo que quiero que te acuerdes de estas histonas son livianitas, vamos a decir, ¿sí? Son livianitas, no son pesaditas. Son proteínas que tienen bajo peso molecular, ¿sí? Sigamos. Bien. Tiene un carácter básico, ¿no? Les habíamos dicho, las proteínas histonas son básicas, por eso se pueden unir con alguien ácido como nuestro ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? ¿Sí? Tiene un carácter básico. ¿Y por qué habían sido básicos? Acuérdense, las histonas son proteínas. ¿Y cómo está formada una proteína? Por aminoácidos, ¿no? Y dice, ricas en aminoácidos básicos de carga positiva, es decir, básicos, ¿sí? Y vamos a tener que tienen estos dos aminoácidos que son básicos, ¿sí? Habíamos visto en el tema 3 las bases, ¿no? Básicas. Las bases aminadas, ¿sí? Las bases aminadas que eran 3 aminoácidos, ¿no? En vez de lisina, vamos a decir la lisina, ¿sí? La arginina, y esta señora que contaba historias, la histidina, ¿no? Historias. Bien. Entonces, lo que yo quiero que te acuerdes, que en las histonas va a tener dos componentes de aminoácidos comunes, ¿no? Que van a ser la arginina y la lisina, ¿sí? No te olvides entonces, arginina y la lisina, ¿sí? Muy bien. Mafalda de Argentina, ¿no? Bien, te dice, estas histonas sabemos que va a envolver al ADN, ¿no? Dicen, se unen al ADN a través de interacción de sus radicales amino. Aquí está la parte amino. Ustedes saben que una proteína está formada por aminoácidos. Entonces, la parte amino, ¿sí? Se va a unir con quién, como está uniéndose al ADN, con el radical fosfato, ¿no? Con el radical fosfato. A esa parte se va a ir uniendo, obviamente a un lugarcito, ¿no? Pero algo importante que vamos a ir viendo más adelante, no todos los radicales fosfatos están unidos, ¿sí? Entonces acuérdense, este grupo amino se está uniendo a un radical fosfato. De esa forma va a ser que se pueda envolver, ¿no? Que se pueda envolver, ¿no? Si estamos viendo la parte en que hacen amistad, ¿no? La parte amina de la histona con el radical fosfato del ADN, ¿no? Bien, en tu examen te pueden decir, las histonas se unen al ADN gracias a las bases nitrogenadas. No, no, se unen al radical fosfato. Bien, sigamos entonces. Te dice, no todos los radicales fosfato, es lo que te decía, ¿no? No todos los radicales fosfato están neutralizados por las histonas, ¿no? No todos están agarrando de la grupo amino del radical fosfato, no todos, ¿no? No están agarrando. Va a haber algunos que va aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí está unido a la parte amina de la histona, ¿no? Y los demás no, digamos. Estoy exagerando, ¿no? Pero para que se entienda que no todos los grupos o radicales fosfatos están unidos a las histonas, ¿sí? Lo que confiere un carácter ácido a la cromatina, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sus radicales fosfatos, no todos están unidos a la histona, ¿sí? Y le da una gran capacidad para ser teñida, obviamente, con colorantes básicos, porque aquí se puede unir con un colorante básico todavía, ¿no? Es decir, es una estructura, una macromolécula que tiene basfilia, ¿no? Afinidad por colorantes básicos. Bien. Ahora te dice, como las bases nitrogenadas no se unen a las histonas, ¿quién se une a las histonas del ADN? El radical fosfato. No todas, ¿no? Pero sí. Ahora te dice, estas bases nitrogenadas que tenemos aquí, la timina, adenina, no se unen con este grupo amino de las histonas, ¿no? No se unen, ¿sí? Por eso te dice, las interacciones ADN histonas son independientes de la secuencia de nucleótidos. Es decir, es como que la histona diría, a mí qué me importa quién está aquí, si está la guanina o la citosina o la adenina o la timina, no, no me interesa porque yo no me uno a ellas, ¿sí?
sino se va a unir ¿a quién? Al radical fosfato. Por eso dice, son independientes de la secuencia de nucleótidos de ADN. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora los 5 tipos principales de histonas, es como decir listones, si quieren. Por eso solo voy a usar una imagen de la histona, en este caso, de la histona 1, ¿sí? Imagínense que son como listoncitos, ¿sí? Tenemos 5 tipos principales de histonas en función de su contenido de lisina y arginina. Acuérdense, habíamos visto que estos son bases, ¿no? Es decir, son básicas y por tanto constituyen el componente de las histonas, ¿no? Estos dos aminoácidos, lisina y arginina, ¿sí? Tenemos la histona 1, aquí es esta estructura de esta histona 1. Luego tenemos la histona H2A y H2B. Aquí tenemos la histona H2A y aquí vamos a tener la histona H2B, ¿no? H2A, H2B. Y por último tenemos la histona H3 y la histona H4, ¿no? Aquí lo vamos viendo la histona H4, ¿no? Vean, aquí está representado las histonas como pelotitas y queda genial también, ¿no? Histona H2A, H2B, H3, aquí hay otra H3, aquí está la histona H4, aquí también otra H4. Y vamos a ver que más adelante, aquí por ejemplo estamos viendo la histona H1, pues la histona H1 es un poquito, vamos a decir, la raliada, la que un poquito discriminada no está en el grupito de estas, ¿sí? Bien, pero es muy importante la H1. ¿Sí? Bien, te dice, la histona H2A, la H2B, la H3 y la H4, si el grupito que no le quiere al H1, son moléculas pequeñitas, por tanto la H1 es un poquito más grandecita, ¿no? El H1 es más grandecita que ¿sí? ¿Sí? Son moléculas pequeñas con 102 a 135 aminoácidos, ¿no? Vean la cantidad de aminoácidos, 102 más de 100, ¿no? 102 hasta 135 aminoácidos. Bien. Te dice, comparten una estructura molecular común, ¿no? Acuérdense que tienen los aminoácidos, con las cadenas polipeptídicas, aquí están las cadenas polipeptídicas, compuestas por 3 secuencias dispuestos en hélice, ¿no? Y conectadas por 2 secuencias filamentosas que están dispuestos como haces, ¿sí? Como haces. Bien, entonces aquí tenemos, vean, ejemplo, la H2 viene, se enrosca una vez, 2 veces, 3 veces y termina como filamentos, ¿no? Bien, aquí también tenemos la H3, vean, se enrosca una vez, 2 veces, 3 veces. Igual parece muy parecida a la H2B a la H2A, la misma estructura. Y también luego tenemos, no menciono, tenemos aquí la imagen de la H4, pero en fin, ¿no? Como dice acá, 3 secuencias dispuestas en hélice, 3 secuencias dispuestas en hélice, sí, conectadas por 2 secuencias filamentosas, conectadas por 2 secuencias filamentos. Estas específicamente de acá, ¿no? Que unen estas estas 3 secuencias dispuestas en hélice, ¿no? Conectadas por 2 secuencias filamentosas. Muy bien. Entonces, sigamos, muchachitos. Ellas presentan un largo segmento N-terminal compuesto principalmente por los aminoácidos básicos, que ya hemos mencionado, por ejemplo, la lisina y arginina, ¿no? Entonces, esta es la estructura, no se olviden, de las histonas. Aquí vemos la histona H2A, H2B y la H3, por ejemplo. Aquí nos faltaría H4, pero quiero que se acuerden esto, ¿no? 3 secuencias dispuestas en hélice, ¿sí? Y están unidas estas hélices por 2 filamentitos, ¿no? Tienen un extremo en terminal también, ¿no? Donde va a estar el grupo amino, perdón, los aminoácidos básicos. Bien. Seguimos, muchachos, seguimos. Ahora te dice, los aminoácidos de las histonas, ¿sí? Acuérdense qué aminoácidos importantes tenemos, la lisina y arginina, ¿no? Los aminoácidos de las histonas pueden ser, te dice, acetilados. Le vamos a poner, nos vamos a acordar, ¿sí? Con ACE. Imagínense que le vamos a poner ACE, ¿no? Obviamente no servir eso, ¿no? Sino para recordar, ¿no? Le vamos a hacer acetilación y algo va a pasar, ¿sí? Le vamos a hacer metilación, también algo va a pasar. Vamos a fosforilar y algo también va a suceder, ¿no? Bien, a eso se refiere, ¿no?
proceso de acetilación. Vean aquí cómo estaban y qué ha pasado cuando le han hecho ese proceso de acetilación, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Lo mismo en la metilación, ¿no? ADN metilado, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir pasando? En ADN metilado, en ADN con acetilación, o histonas con acetilación, ¿no? Dice, cuando nosotros hacemos esto, va a pasar algo, ¿no? Conduce a modificación de la carga electrostática de la histona, ¿no? Cambiando su interacción con el ADN. De repente, poniéndole alguna de estas, se vuelve más apretita, se enrolla más, o al revés, se desenrolla, ¿no? Por eso se refiere, ¿no? Influyendo en la configuración de la fibra dicromática. ¿Sí? Y vamos siguiendo poco a poquito. Te dice, la secuencia de aminoácidos de histonas ha sido conservado durante la evolución. Por ejemplo, la histona H3 y H4 tiene unas secuencias idénticas en organismos tan diversos como, por ejemplo, el guisante, las arvejitas y este buey, ¿no? Sí. Tienen una función idéntica en todas las células eucariotas, ¿no? Esta H3 y esta H4, vean. Por eso te dice acá, ¿no? La secuencia de aminoácidos de histonas ha sido conservada durante la evolución. ¿No? Vean, esta secuencia es similar a este, ¿no? Muy bien. Ahora te pone otro caso. Tenemos la H2A y la H2B, estas histonas, ¿sí? Tienen secuencias idénticas, ¿sí? Muy idénticas, pero con algunas variaciones propias de cada especie, ¿no? Hay algunas pequeñas variaciones en cada especie, ¿no? Pero vean, el del guisante y del buey tienen, ¿sí? Funciones idénticas y también habíamos dicho que sus secuencias son idénticas, ¿no? En estas son idénticas, pero ya tienen pequeñas variaciones para cada especie, ¿no? Bien, no te olvides de estas dos histonas, que son muy parecidas entre ellas. Bien, hay existencia de histonas con estructuras variables, ¿sí? Codificadas por diferentes genes, ¿sí? Es decir, va a haber genes que van a ser otro tipo de histonas, y aquí tenemos estas histonas medio raritas, vamos a decirlo así, ¿no? Algunas de estas histonas muestran gran similitud con las histonas principales, ¿no? Alguna homología con las histonas principales. Por ejemplo, vean, aquí está la H3, pero ahora esta H3 ya es H3.3, ¿no? Aquí tenemos la H2A que habíamos conocido, pero vean, es punto X ahora. Tenemos aquí, vean, H2A.Z, ¿no? Entonces, varias distintas, vean, aquí está la H2.AZ, ¿no? ¿No? Se parecen, ¿no? Tienen gran similitud con las histonas principales que hemos visto, las 4 principales y la histona 1 también, ¿no? Pero bueno, digamos. Bien, la H1, que le vamos a representar como si fuera estita, acuérdense, habíamos dicho, las otras 4, las que no están agrupándose con ella, si fuera, son pues, las otritas son más chiquititas, en cambio esta H1 es un poquito ya más grandecita, ¿sí? Más grandecita, ¿sí? La H1 contiene alrededor de 220 aminoácidos, ¿sí? 220 aminoácidos, eso es una gran cantidad, ¿no? Tiene un peso molecular de 23.000 Daltons, ¿sí? Y presenta 3 regiones distintas. Una parte globular, debido al plegamiento de la cadena polipeptídica, se ha empezado a doblar allí adentrito, ¿no? Por eso vamos a decir esta parte globular, ¿sí? Situada entre 2 segmentos filamentosos, N y C terminal, ¿no? N y C terminal, ¿no? Vean, esta es distinta a la estructura de sus hermanitas, ¿no? Su estructura eran viene, envueltas, 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 ¿no? Otra envuelta, 3 envueltos unidos por 2 enlaces filamentosos, y aquí otro, ¿no? Así. Pero en cambio esta es distinta siempre, ¿no? Y más pesadita y mucho más contenido de aminoácidos. Bien, te dice, que vamos a ir bien. Te dice, en relación a las histonas, es cierto. Dice, ¿hay 5 tipos principales de histonas? Sí, hemos visto H1, H2B, H2A y H3 y H4. No estamos hablando de la H5, no hay H5, ¿no? Pero vamos a ver que hay una H que no está en nosotros, ¿sí? 2.
La histona H3 y H4 tienen secuencias idénticas en organismos como la arvejita, el guisante y el buey. Sí, hemos visto, ¿no? Su secuencia, habíamos dicho, su secuencia de aminoácidos son iguales, tienen una función muy similar también, ¿no? Idéntica. 3. Las histonas del grupo H1, la histona mayorcita grande, contiene alrededor de 220 aminoácidos y un peso molecular de 23.000 Daltons. Y eso es verdad, ¿no? Verdad. Entonces, todos son correctos. Todos son correctos, ¿sí? Bien. Seguimos viendo a la histona H1. Es una histona bien interesante, a pesar de que sus hermanitas no la ponen en el juego, ¿no? Vean, aquí está la histona H1. Van a ver que es una histona muy importante, ¿sí? Es grande a diferencia de sus hermanitas, ¿no? Bien, la histona 1 es una histona de unión. Eso no quiero que se olviden, ¿sí? No quiero que se olviden que es una histona de unión. Vean, están uniendo este grupito de chicas, 4, con este otro grupito de chicas donde se está envolviendo el ADN, ¿no? Por eso le voy a llamar que es una histona de unión. Aquí también se ve, ¿no? La histona H, ¿sí? Participa en la compactación de fibras de cromatina, ¿sí? Si ella está aquí metidita, hace que mi cromatina esté más compactada. Si no está, va a estar un poco más laxa, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poquito que te vas a ir dando cuenta. Bien, en estos eritrocitos nucleados de aves, ¿sí? Nucleados, acuérdense que un eritrocito de nosotros no tiene núcleo, ¿no? En los eritrocitos nucleados de aves, el H5, la histona H5, reemplaza la H1. ¿Qué quiere decir? En estos animalitos, ¿sí? En vez de H1 va a haber H5, ¿no? Suelen reemplazar, no van a tener la H1. Y realizan pues la misma función. Es decir, en las aves yo le voy a decir a la H5 como si fuera una histona de unión. También. Bien. Seguimos. Y vean, aquí te ponen una pregunta y te dicen, en relación a las proteínas que se unen con el o que se asocian con el ADN para formar la cromatina, hablando de proteínas histónicas, es cierto, te dice. 1. Las histonas son proteínas bastante inestables. Es inestables, que eran más bien, eran estables. Imagínense que las histonas se estén desarmando cada rato, ¿no? Son bastante estables, siendo constantemente renovadas. No, no todo el tiempo estábamos renovando a las histonas, ¿se acuerdan? Bien, como la mayoría de las proteínas celulares, ¿no? Entonces el uno está malísimo, dos errores ahí grandes, ¿no? Dos, te dice, y siempre nos pasa, ¿no? A veces cuando no entendemos, podemos responder la pregunta que está mal, como bien, ¿no? Y ahí decimos, ay, sí, parece que está bien, me suena bien, ponemos bien. Entonces, no, ¿no? Bien. Entonces, siempre cuando estudias más, deduces riesgo. Cuando estudias más, deduces riesgo de equivocarte, de fallar, ¿no? Ahora espero continuar, ¿no? Una y otra vez, hasta que se quede. Si tienes que repetir 1000 veces, pues hay que hacerlo 1000 veces, ¿no? ¿Es fácil no estudiar? Claro que es fácil no estudiar. Por eso es que no todos logran estudiar 8 horas, ¿no? Bien, 2. La cantidad en la masa de la histona es aproximadamente el triple A del ADN total del núcleo. O sea, tiene que ver 3 veces de histona más que ADN. Tiene que ver 3 veces más de histona que ADN. Hemos dicho que no, ¿no? Tiene que ser igualito. La histona tiene que ser la misma cantidad que nuestro ADN, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ADN se enrolla en las histonas, ¿no? No puede sobrar ADN, tampoco puede eh, faltar ADN, ¿no? O no puede haber tantas histonas y poquito ADN. ¿Sí? Tiene que ser lo mismo, y aquí te dice el triple, te dice, ¿no? La relación es 1/1, no 3 y 1. ¿Sí? Número 3, el 2 está mal, el 1 está mal. Las proteínas, aquí nos da el chance de que puede que el tercero está bien, ¿no? Si no está bien, pues ya todos mal. Te dice, las proteínas histonas tienen alto peso molecular, me morí, ¿no? ¿Cómo eran las hermanitas? De bajo peso. Sí, la histona 1 es más pesadita que estas, ¿no? Pero siguen siendo de bajo peso molecular, ¿sí? Las proteínas histonas tienen un alto peso molecular, no, ¿sí? Tienen un fuerte carácter ácido. ¿Las histonas son ácidos? ¿Ácido con ADN se va a unir? No, es básico, ¿no? Vean, otro error.
Porque son ricas en aminoácidos ácidos. Vean, aquí hay otro error, ¿no? Son aminoácidos básicos con carga positiva, la arginina y la lisina. ¿Sí? La arginina habíamos visto y la lisina que eran bases aminadas, ¿no? Pero vean cuántos errores les ponen, ¿no? Es más fácil que se den cuenta de que hay error. La respuesta es, ninguno es correcto. Bien, vean esto, ¿no? Los espermatozoides de algunos peces como estos de acá, el salmón, el tiburón, vean, así es tu examen, ¿no? Así yendo con tanta potencia y tú eres este de acá, ¿no? Tratando de que tu examen no te coma. Pero si tú estudias, te vas a volver un tiburón ya también, ¿no? Y tu examen va a ser ya también los pescaditos, fácil, ¿no? Pero si no estudias, el tiburón te va a comer. Bien. Sigamos. Bien, los espermatozoides de algunos peces, como el salmón, tiburón, la trucha u otro tipo de proteína básica, se asocia con la cromatina. Es decir, en estos animalitos, ¿sí? En vez de ver la histona, en vez de ver las histonas, va a haber otra estructura que se llaman las protaminas, ¿sí? Pero ¿qué hace qué? Referencia a las histonas. Es como que en vez de histona van a ser estas protaminas, pero hacen lo mismo. Es como la H5 que reemplazaba la H1 en los aves, ¿no? Es como eso, ¿sí? Bien, es por eso que te dice acá, ¿no? Las protaminas reemplazan a las histonas, ¿no? Las protaminas reemplazan a las histonas. No te olvides los espermatozoides. Aquí te pueden cambiar y decir los óvulos y demás, ¿no? Bien, pongan mucha atención entonces en los chiquitos. Bien, 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 bien. La cromatina contiene proteínas no histónicas, ¿sí? Contiene también proteínas no histónicas. Habíamos dicho que la cromatina tiene tanto histónicas como no histónicas, ¿no? Ahora estamos viendo a las proteínas no histónicas y muchas, vean ahora esto, muchas son ácidas, ¿sí? Vean, aquí adentrito están las H24, ¿verdad? La H3, la H4, la H2B, la H2A, ¿no? Y aquí vamos a encontrar la H1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y ven, aquí citas están las otras proteínas que no son histonas, ¿sí? Por eso son no histónicas. Y algo bien importante, ácidas, no te olvides, son ácidas. Y estas de aquí eran básicas, ¿no? Por eso estaban envolviendo la D, ¿sí? No te olvides, entonces las no histónicas son ácidas, son contrarias, ¿sí? Pueden, vean esto, pueden estar unidas al ADN o dispersas en el nucleoplasma, ¿no? Estas, por ejemplo, vean, están uniditas al ADN, ¿sí? Y pues vamos a ver, vean que también está, ¿no? Una proteína no histónica, ¿sí? Y otras pueden estar dispersas, como vamos a decir, en el nucleoplasma, ¿sí? Bien. Te dice, constituyen un grupo muy heterogéneo, hay distintas proteínas no histónicas, en el cual están incluidas todas las proteínas nucleares, excepto las histonas, ¿sí? En este grupito de las no histónicas, entonces, son varias, muchas proteínas de distintas formas, distintos tamañitos, ¿sí? Acuérdense, pero que son proteínas ácidas, ¿sí? Ácidas. Se pueden unir al ADN y también no. ¿Sí? Te dice, las células metabólicamente muy activas, como por ejemplo una neurona o las células glandulares, ¿sí? Que estamos todo el tiempo secretando y demás, ¿sí? Tienen alto contenido de proteínas no histónicas, ¿sí? Proteínas ácidas, ¿sí? Proteínas ácidas. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ir agrupando a estas proteínas no histónicas y acuérdense, les habíamos dicho, las proteínas no histónicas, perdón, las proteínas no histónicas pueden estar en el nucleoplasma o unidas también al ADN en algunos momentos, ¿no? Bien, entonces dice, primer grupo, tenemos proteínas que participan en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Que participan en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Tenemos, vean, más de 30 proteínas ácidas, ¿sí? Que tienen esta función y colaboran en la organización y compactación del ADN en los cromosomas. Y es por eso que el grupo se llama así, proteínas que participan en la estructura del cromosoma, ¿sí? Que van a hacer que mi cromatidina esté más compactada y podamos formar estos cromosomitas, ¿no?
Tenemos las más relevantes que te mencionan, ¿sí? Las topoisomerasas, ¿sí? Que hacen roturas transitorias en las 12 horas de ADN, ¿no? Luego tenemos, vean, la condensina, estas topoisomerasas son como tijeras, ¿no? La condensina, que es una proteína que vamos a ir viendo ya más adelante, ¿no? Que hace, como dice su nombre, hace que que el ADN, que la cromatina esté apretada, ¿no? Por eso dice condensina, ¿no? Condensina. Bien. Vayamos a los otros grupos. Tenemos las proteínas, el otro grupo, el número 2, las proteínas relacionadas con procesos de replicación y reparación del ADN, ADN polimerasas, helicasas, topoisomerasas, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos una topoisomerasa, vean, que está desenrollando, ¿sí? Porque cuando copiamos a veces acá se enrolla mucho, es como agarrar dos hilitos y jalar, ¿no? Estirar estos dos hilitos y la parte de aquí se va súper enrollar. Y esta topoisomerasa pues quiere que no esté tan enrollado, ¿no? Está tratando de desenrollar esa partecita, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, aquí están las ADN polimerasas, ¿no? Que vamos a ir viendo ya más adelante cómo funciona. Aquí tenemos también las helicasas, la helicasa y demás. Entonces va a haber varias proteínitas que están trabajando en este proceso donde se está replicando ya sea el ADN, ¿no? O reparando nuestro ADN, ¿no? Aquí también tenemos la helicasa, vean, está avanzando hacia adelante, tratando de separar, ¿no? Porque estamos replicando el ADN, ¿sí? Bien. El otro grupito, tenemos a proteínas que participan en el proceso de represión, es como hacer un poquito de freno, y activación génica, ¿sí? Entre proteínas activadoras pertenecientes al grupo de las HMG, que se llama como un grupo de alta movilidad, ¿no? Estas HMG, ¿sí? Estas proteínitas, vean, acá tenemos bien apretadita nuestro ADN, ¿no? Y estas pues quieren que esté un poco laxa nuestro ADN para que nosotros podamos copiar y formar de lo que tenemos que hacer, ¿no? Se unen a las fibras de cromatina, sean así como se unen estas proteínas, las HMG, y reduce su compactación, ¿no? Le hace un poco más estirada, ¿no? Estamos exhibiendo a lo que es al ADN y activando así su actividad transcripcional. Como le estoy estirando, vean cómo le he estirado, aquí está súper apretadita, ¿no? Ahí bien apretadita, y aquí vean cómo le estira, ¿no? Como le he estirado, pues de aquí ya puedo yo copiar, ¿no? Copiar y hacer molde, ¿no? Bien. Activando su actividad transcripcional. Por eso aquí te dice el proceso de represión y activación génica. Es como freno, ¿no? Un frenito para copiar. Bien. Ahora te dice esto. En relación a la cromatina, que está formada por ADN complejado con proteínas, ¿sí? Específicamente hablando de las proteínas no histónicas, ¿te acuerdas de las no histónicas? Las ácidas, ¿sí? ¿Sí? Es cierto, dice. Uno, son proteínas que participan en la estructura de los cromosomas, entre ellas las más relevantes son la topoisomerasa 2 y la condensina, sí, habíamos visto, ¿no? La topoisomerasa 2 y la condensina 2. Condensina. 2. Las proteínas relacionadas con los procesos de replicación y reparación de ADN, tales como ADN polimerasas, helicasas y topoisomerasas que habíamos visto. Sí. 3. Proteínas que participan en el proceso de freno, de represión y activación génica, ¿no? Que habían sido estas de acá, ¿no? Las HMG. Bien, todos son correctos, todos son correctos, ¿no? Vean que todo es una preguntota, ¿no? Bien. Seguimos. Estructura molecular de la cromatina, ¿sí? Vamos a ver ahora mucho más a detallito. La unidad estructural básica de la cromatina es el nucleosoma. Este es el nucleosoma. Este es un nucleosoma, ¿sí? ¿Sí? Estructura básica. Unidad estructural básica de la cromatina. Sí o sí tiene que ver esto, ¿no? Bien. Es cilíndrica aplanada, vean, es como un cilindro aplanado, ¿no? Aplanado por aquí, ¿no? Es un cilindro aplanado que tiene 10 nanómetros de diámetro, 10 nanómetros de diámetro, no se olviden, ¿sí? Y 6 nanómetros de altura, ¿no? 6 nanómetros de altura, 10 de diámetro, ¿sí?
cilíndrica, aplanada. Bien. Vamos a ir viendo ahora esto. Cada nucleosoma, cada montoncito de acá, que solo que está histonas y también el ADN, cada nucleosoma, ¿sí? Tiene 200 pares de bases de ADN asociados a un octámero de histonas. ¿Por qué decimos octámero? Porque vamos a tener 4 pelotitas de histonas, ¿no? Como ven aquí, en total son 4. Aquí tenemos 2, más 2, 4, más 4, 8. Por eso es un octámero, ¿no? Bien. Y pues a su alrededor está mi ADN dando vuelticas, ¿no? Bien, entonces acuérdense, en este nucleosoma en forma general, en forma total, si quieres, vamos a decir, ¿cuántos hay? 200 pares de bases asociados con las 8, ¿no? Con un octámero de histonas, ¿sí? Bien. No te olvides eso que estamos hablando aquí. Total, 200 pares de bases de ADN, ¿no? De este octámero, de este nucleosoma, ¿sí? Bien, este octámero, el octámero está formado por 2 moléculas de cada uno, ¿sí? Cada par de cada estas histonas. De H4 va a haber 2, de H3 va a haber 2, 2, 2, 2. De esa forma tenemos 8, ¿no? Octámero, ¿no? Vean, aquí está la H2A, aquí tenemos H2A, H2B, otro H2B, H4, H4, H3, H3, todo doble, por tanto en total somos 8, ¿no? El chavo del 8. ¿Quién no está aquí? ¿A quién no estamos viendo? A la H1, ¿no? Bien, entonces veamos que el nucleosoma está formado por un octámero, ya sabemos quiénes de las histonas, ¿sí? Y cuántas pares de bases hay en forma total en este octámero, ¿sí? Bien, le dice, el H3 y el H4, ¿sí? Forman el tetrámero central. Vean, aquí adentrito, imaginemos que este va a ser el H3, el H4, aquí está el H4 y aquí estaría el H3, ¿no? Vean, intercalados, ¿no? Como son 4, pues, ¿qué le voy a decir? Tetrámero central, ¿no? Eso no quiero que se olvide. El H3 y el H4 están en la parte central, ¿sí? En la parte central. Vean, aquí está el ADN con 200 pares de bases, ¿no? Bien, seguimos, muchachos, seguimos. El H2A y el H2B forman dímeros, forman 2 dímeros. Aquí está el primer dímero, aquí está el segundo dímero, ¿no? Dímero es unido de 2, ¿no? Aquí está el H2A y aquí está pues el H2B. Lo mismo va a suceder aquí, H2A y aquí está el H2B. Dímero, dímero. Por eso tenemos 2 dímeros. ¿Dónde están ellos? A los costados, ¿no? En cada lado del tetrámero, ¿sí? No se olviden, el tetrámero se van a acordar 4, el tetrámero es 4, ¿no? Se van a acordar que está el H4 y su hermanita la H3, ¿sí? No se olviden de eso, ¿sí? No podemos confundir, claro que sí, por eso quiero que se acuerden muy bien dónde están posicionados estas histonas en este nucleosoma. Bien, seguimos. Bien, dice. Cuando los preparados totales del núcleo son sometidos a la digestión por proteasa, esta señora es una proteasa, esta de acá, ¿sí? Es una señora que se encarga de romper proteína, la proteasa, ¿no? Y sabemos que las histonas son proteasas, ¿no? Si nosotros ponemos, ¿no? A la proteasa, ¿sí? Vamos a ver que en microscopio electrónico, viendo con microscopio electrónico, que las fibras de cromatina asumen la apariencia de un collar de cuentas, ¿no? Antes estaba así, esta fibra de cromatina, y como le hemos puesto a esta proteosoma que rompe a proteínas, es decir, a las histonas, vean cómo se ha empezado a soltar, y ahora se ve como si fuera una cadenita, ¿no? De cuentas de collar, ¿no? Como esta cadenita así, separaditas, ¿no? Separaditas. ¿Por culpa de quién? Por la señora proteasa. No sé de qué estar enojada, pero bueno. Te dice ahora, cada cuenta está constituida por un octámero de histonas H2A, H2B, H3 y H4, alrededor del cual se enrolla un segmento de ADN de aproximadamente 146 pares de bases. Es decir, vamos a decirlo de esta formita, ¿no? Que esta parte central de nuestro octámero, la parte central, ¿sí? La parte central, tiene un equivalente de ADN de 146 pares de bases de ADN, ¿no? La parte central.
146 pares de bases, ¿sí? Eso es lo que quiero que no se olvide, ¿no? Que cuando se destruye esta fibra de cromatina, ¿sí? Va a ser en total 146, ¿sí? Pero en forma general habíamos dicho, sí, que cuando está bien como una fibra, vamos a tener 200 pares de bases de ADN, ¿sí? Bien. Sigamos, no te olvides esto, ¿no? 200 pares de bases total. En la parte central vamos a mencionar 146 pares de bases, ¿no? Bien. Esta estructura ha sido nombrada como el centro del nucleosoma. Esta parte de aquí, ¿no? El centro del nucleosoma, donde está nuestro ADN enrollándose a la parte central, ¿no? El centro del nucleosoma. Bien. ¿Cuántos pares de bases? 146, no te olvides. Bien. Ahora te dice, conectando un centro del nucleosoma a otro, ¿sí? Vean aquí, se está conectando esto a otro y de este a otro. Vean cómo se conecta el ADN, ¿no? Se encuentra un segmento de ADN no asociado a histona. Vean, esta parte central unido a otro, unido a otro. Y vean, aquí está mi ADN que no está con histonas, ¿no? Se encuentra un segmento de ADN no asociado a histonas, ¿no? Porque estamos hablando de esta cuenta de collar, ¿no? Con 15 a 80 pares de bases de ADN. ¿Qué quiere decir? Esta parte de ADN que une que une este nucleosoma, si quieres, el centro del nucleosoma con otro, ¿cuánto hay aquí? 15 a 80 pares de bases, ¿sí? 15 a 80 pares de bases, ¿no? Y vean, si yo sé que este que está sobrando de acá, más o menos es 15 a 80 pares de bases, y sumamos con este de acá, que era 146 pares de bases, es más o menos como tal cual, como 200 pares de bases, ¿no? ¿No? Bien, se dice, el nucleosoma, por tanto, consiste en el centro del nucleosoma, que hemos visto que ¿cuánto era? 146 pares de bases, el centro del nucleosoma, ¿no? Más uno o dos segmentos de ADN de unión, este es el ADN de unión, que puede ser este de acá, ¿no? El ADN de unión, que ¿cuántos pares de bases eran? 15 a 80 pares de bases, ¿no? Totalizando nos da ¿cuánto? 200 pares de bases de ADN. No, no te olvides, ¿no? Vean, aquí también está el ADN de unión, esto de acá, y que sabes que este ADN de unión, ¿cuántos pares de bases tiene? 15 a 28, ¿no? Y el centro del nucleosoma, 146. Total, 200, ¿no? Total, 200. Muy bien, chicos. Sigamos. Y aquí te preguntan y te dice, en relación al nucleosoma, es cierto, dice, 1, el centro del nucleosoma está conformado por 80 pares de bases de ADN, el centro del nucleosoma, ¿cuánto era? 146, 80 era el ADN de unión, ¿no? 2, los dímeros H2A y el H2B2, ¿no? Aquí te están poniendo otros numeritos más, están separados, se dice, ¿no? ¿No? Y acuérdense que las H2A, esto lo vamos a tomar en cuenta, y la H2B están bien, ¿no? Por tanto, obviamente aquí está mal por esto y por esto. Bien, te dice, a ver, H2, allá, te dice, las histonas H4, H3 y 4 forman un tetrámero, sí, tetrámero 4, porque estaba el H4 y el H3, y como están doble, doble, forman un tetrámero realmente, ¿no? Entonces el último es correcto, el 3 es correcto. Muy bien. Te dice, el collar de cuentas, este es el collar de cuentas, tin, tin, ya sabes que hay ADN Junior, sí. En la collar de cuentas es el primer nivel de compactación de la cromatina. ¿Qué quiero decir? Cromatina es cuando aquí están mis histonas envueltas con ADN, es decir, hay mi nucleosoma, ¿no? Mi nucleosoma, ¿sí? Pero ese es el primer nivel, ¿no? Ese es el primer nivel de cromatina, ¿sí? Como es una fibra de 10 nanómetros, ¿sí? O vamos a decir su diámetro es de 10 nanómetros, le vamos a llamar fibra también de 10 nanómetros, ¿no? Entonces no te olvides, cuando nosotros ponemos proteasa a esto de acá, se va a deshacer en collar de cuentas y tienen un diámetro de 10 nanómetros y por eso lo voy a llamar fibra de 10 nanómetros. No te olvides que es el primer nivel de compactación de la cromatina también. Esto ya hicimos, ¿no? Donde se ve el ADN de unión, ¿sí?
Y obviamente aquí están las histonas, ¿sí? Muy bien. Y también te acuerdas que las histonas tenían unos filamentos salientes, sus extremos. Esos son esos extremos que podemos ver aquí, ¿no? Es como cabellitos que se ven. Bien. Ahora, el segundo nivel de compactación de la cromatina va a ser esta, fibra de 30 nanómetros. Vean, y vean aquí quién está entrando en este grupo, la H1. ¿Sí? Aquí no hay H1, ¿no? En fibra de 10 nanómetros no está, pero en fibra de 30 nanómetros ya se mete la H1. Incluso habíamos mencionado que la H1 hace que esté compactada, ¿no? El segundo nivel de compactación de cromatina, es decir, las fibras de 30 nanómetros, forma cuando la H1 se une, se asocia al ADN de unión. Es decir, viene aquí, viene ahí, ¿no? Y vean, aquí está en esos espacios cómo se está metiendo la H1. Vean, aquí está la H1, ¿sí? Es como que está agarrando, ¿no? Agarrando. Porque acuérdense que la H1 era como filamento globular, filamento, ¿no? Así, ¿no? Y está así tal cual como se ve aquí. Se asocia al ADN de unión. En el examen te puedo decir, ¿la H1 está dentro del nucleosoma, en el tetrámero? No, se une ella al ADN de unión, ¿sí? Que llega al centro del nucleosoma, perdón, que llega al centro del nucleosoma y lo deja. ¿Sí? Seguimos. ¿No? Este es el ADN de unión. Viene del centro y lo suelta y viene a otro y tal. Y ahí se va a unir esta espiral. Dice, la asociación de H1, de la histona 1, a los dos segmentos de ADN de unión, vean, aquí está un ADN de unión y aquí está el otro, a los dos segmentos de ADN de unión, provoca un entrelazamiento y la fibra adquiere una conformación de zigzag, ¿no? Vean mi fibra de cromatina, ¿sí? ¿Cómo se está viendo? Mi ADN como Z, ¿no? Como Z, ¿sí? En zigzag, formación en zigzag. Gracias a quién? A la H1, ¿no? La H1. Bien, entonces vamos a ver quiénes contribuyen a la compactación, quiénes hacen que mi cromatina esté bien apretita o más apretita, todavía podemos decir, ¿no? Contribuyen a la compactación y estabilización de la fibra, porque esto es más estable que esto de acá, ¿no es cierto? Bien, te dice, ¿quiénes están participando? Obviamente la H1, aquí está la H1, obviamente tiene que estar ella, ¿sí? Dos, la asociación entre las colas de filamentos de las otras histonas de sus hermanitas, ¿sí? Que sobresalen del octámero. ¿Dónde es el octámero? Aquí adentro, ¿no? Y vean, estas de acá están igual ayudando a que haya unión. Vean cómo viene, y aquí se va a unir a otro nucleosoma, ¿no? Es decir, colas de las histonas del octámero también ayudan a que se vuelva compacta y estable. Sí, bien. ¿Qué más? Dice presencia de agua y cationes divalentes. Entonces, el agua va a ayudar que haya este tipo de fibra de 30 nanómetros también. También estos cationes divalentes, carga positiva más 2, ¿no? Más magnesio, más manganeso, ¿no? En concentración adecuada. Entonces, todas estas cositas, no te olvides, hace que se forme la fibra de 30 nanómetros. H1, colas de las histonas de sus hermanitas, del octámero, agua y estos dos divalentes. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces vamos a quedar, chicos, aquí, nos quedaremos aquí y ya continuamos en la siguiente clase con el tema 8 también. Acuérdense, el tema 8 es un poco largo, pero vale la pena estudiarlo bien, ¿no? Bien, chicos, entonces estudien y nos vemos en la próxima clase.